Seguir en este espacio líder en las mañanas y hoy en el Pregúntale al especialista recibimos al doctor Ángel Campuzano, psicoterapeuta, y vamos a hablar un tema muy importante acerca del diagnóstico de cáncer. Muy buenos días. Muchas Buenos gracias. días. Sí. ¿Cómo influye la parte emocional en este caso a recibir esta noticia? Bueno, el cáncer, así como algunas otras condiciones de salud, desde hace unos años se le ha etiquetado como enfermedades catastróficas. Sí. Entonces, ¿qué resulta? El término catastrófico no es solamente por el problema físico en sí, sino también por todo el cambio emocional que produce. Hay mucha gente que dice que las situaciones son de acuerdo a como nosotros las percibimos. Y si entendemos que ya ese diagnóstico es una catástrofe, entonces pasa a ser una enfermedad catastrófica. Ahora, ¿qué pasa? Diagnóstico de cáncer y muerte no son realmente lo mismo. ¿Por qué? Porque dependiendo de la etapa en la que se diagnostica ese cáncer y el manejo que se le da de acuerdo a esa etapa, las tasas de recuperación, de sobrevivencia, incluso hasta de curación, podríamos decir, son bastante altas con relación a años, vamos a decir, las últimas 3 o 4 décadas. Sí. ¿Qué resulta? Para el cáncer hay tratamientos quirúrgicos cuando se puede, hay también quimioterapia y también hay radioterapia. Entonces, los oncólogos son los encargados, junto con los cirujanos, de decidir cuál es el abordaje que más le conviene a ese paciente dependiendo del tipo de cáncer que tiene. Hoy ustedes están conmemorando el Día del Cáncer Colorectal, pero en el cuerpo entero, cualquier tejido puede empezar un desarrollo anormal que se pueda etiquetar como una neoplasia, como un cáncer, como dice la gente. Doctor, hablamos de la psicoterapia y quizás la mayoría de las personas no lo asocian a enfermedades mortales, lo ven como algo, una enfermedad quizá pasajera, pero hoy que estamos conmemorando ese Día Internacional del Cáncer de Colon, como usted bien dice, hay cáncer en todo el cuerpo. Estamos hablando de una enfermedad mortal. Entonces, esa psicoterapia relacionada a una enfermedad mortal, estamos hablando de que es una terapia de por vida. Aquí hay varias fases. ¿Cómo hacerle entender a la gente de que necesita un tratamiento continuo ya por el resto de su vida? ¿Cómo hacerle entender que su vida cambió? ¿Cómo hacerle entender a las personas, a la familia, de que debe de acompañar a ese familiar? Todos estos cambios se reducen en algo que usted estaba explicando anteriormente, que le llama el tratamiento paliativo. Entonces, quisiéramos que usted nos explique un poquito qué significa esto. Sí, muy bien, pero antes de llegar directamente al tratamiento paliativo, quiero hacer más énfasis en que el cáncer no necesariamente es una enfermedad mortal. Ya habíamos dicho, dependiendo del momento del diagnóstico, Sí. hay mejores pronósticos o peores escenarios. Diferentes fases. Pero sí tenemos siempre que apostar por lo positivo, Sí. por lo optimista. Entonces, siempre hay que recomendarle a la gente, sea cualquier tipo de manifestación anormal que está sintiendo en cualquier parte de su cuerpo, busque ayuda. Porque en caso de ser cáncer, y es diagnosticado y tratado a tiempo, entonces su pronóstico es muchísimo mejor. Sí. Entonces, mientras hay tratamiento curativo, no puede haber tratamiento paliativo, porque no se puede dar simultáneamente los dos tratamientos. ¿Cuándo empieza el tratamiento paliativo? Cuando ya estamos convencidos de que no hay ningún salvación. tratamiento curativo. Okay. Ahora, Una gran tratamiento diferencia, paliativo y paciente terminal tampoco es lo mismo. ¿Por qué? Porque usted puede humanamente diagnosticar con asesoría de un equipo médico, lo que sea,
que realmente ya no hay cura, pero no quiere decir que ya esa persona en pocos días va a morir. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen un diagnóstico ya imposible de revertir, pero posiblemente podrían durar 4, 5, 10 años viviendo con esa condición, o sea, sobreviviendo a esa condición. Por poner un ejemplo, hace 30 años un diagnóstico de VIH, de SIDA, era una muerte segura. Sí. Pero sin embargo, a nivel mundial se han visto gente que han durado ya 30 años viviendo con la condición de VIH. Sí. ¿Por qué? Porque la sobrevivencia a esa condición al cabo del tiempo se ha alargado. Quizás nos está pasando ahora lo mismo con el COVID. Al inicio había más muertes que ahora. Y supongo que ustedes tuvieron muchísimo trabajo. No, pero el COVID momento. Sí fue. El COVID es una enfermedad aguda. Claro. Doctor, hay algo que hay que señalar. Nadie está preparado para una mala noticia. ¿Cómo podemos nosotros mantener ese bienestar emocional? Depende mucho, va a depender mucho de la madera de la que estemos hechos. Okay. También depende mucho de la dinámica en la que está insertada ese paciente o esa paciente. Normalmente las familias funcionales, cuando llega una mala noticia de este tipo a la familia, la dinámica se ajusta para hacerle frente a esa situación. Y incluso la familia se une todavía más. Ahora, familias que de una forma u otra funcionan cuando entienden que la situación es normal y llega una noticia devastadora como esta, muchas veces entonces se le hace muy difícil a la familia sobreponerse a esa situación. Y surgen crisis que no necesariamente están ligadas al diagnóstico. Algunas veces son crisis de situaciones completamente ajenas a la situación de salud, pero ese es el detonante, el gatillo que desencadena entonces todas esas otras crisis que estuvieron ahí latentes y reprimidas. Doctor, y para usted, ¿cuál sería el caso más complicado? Porque inmediatamente nos hablan de cáncer y hablamos de este tema, yo pienso en los niños, en que si el niño fuera el que tuviera la enfermedad, fuera un poco más complejo, pero en su caso como profesional, para usted, ¿cuál no, considera? Sí, los niños con cáncer no es común, pero sí se da, porque las neoplasias son muchísimo más comunes ya después de los 60, 65 años. Pero incluso hay muchos diagnósticos de cáncer del sistema neurológico, por ejemplo, de las meninges, que son más frecuentes en niños que en adultos, lamentablemente. Algunas discrasias sanguíneas, algún tipo de leucemias también son más frecuentes en niños que en adultos. ¿Y el tratamiento en el caso de los niños varía? La terapia. El tratamiento varía a cuál es el órgano afectado. Ese es principalmente el principal criterio para el abordaje, para decidir el abordaje. Ahora, desde el punto de vista emocional, al niño incluso se le puede hacer hasta más fácil sobrellevar la situación porque por su condición de niño está menos consciente de lo que está sucediendo. Entonces, la responsabilidad de hacer esa situación manejable recae sobre los padres y los tutores de ese niño. El niño absorbe las emociones que están a su alrededor. Si hay una situación de tragedia, el niño eso es lo que va a absorber, pero si hay una situación de desafío a la amenaza que ha llegado, entonces el niño también va a tomar esa misma postura de pelear con lo que venga. Las emociones es lo que nosotros pues compartimos en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo nosotros podemos manejar el tema de dar una mala noticia, como en el caso de dar un diagnóstico de cáncer, en este caso a un familiar nuestro? ¿Cómo podemos hacerlo o manejarlo? Siempre se dice que independientemente de la carga
que trae la noticia en sí, muchas veces la manera como se da esa noticia también tiene gran repercusión. Sí. Porque saber decir malas noticias es prácticamente todo un entrenamiento. A los estudiantes de medicina se les trata de exponer a ese entrenamiento en etapas lo más tempranas posibles en su formación. ¿Por qué? Porque hay que llegar a hacerlo prácticamente de manera instintiva. Y esto puede agravar también al paciente en caso de que no Claro se que pueda sí, dar una noticia claro de que forma sí. correcta. Por ejemplo, siempre se ha sabido que en culturas orientales, el Lejano Oriente, Japón, algunas partes de Asia, ellos tienen por norma no dar malas noticias. Sí. En nuestro lado occidental, entonces, siempre se sabe que en la cultura norteamericana principalmente, que el paciente siempre tiene el derecho de saber. Sí, sí, sí. Un importante tema, doctor. La verdad que gracias por sus aportes en el día de hoy. Es un tema muy amplio. Nosotros tenemos que ir a pausa comercial, ¿verdad que sí, Paola? Sí, sí, sí. De verdad que gracias por enseñarnos un poquito de la importancia de la psicoterapia en este Día Internacional del Cáncer del Colon. A todos ustedes, por favor, quédense con nosotros porque hay muchísimo más de Activando la Mañana. Vamos a pausa.